Bueno, seguimos el hilo de las clases de normas APAS. Bueno, vamos a trabajar ahora con las normas APA asimismo, pero vamos a iniciar con las citas textuales basadas en el autor. La vez pasada vimos citas textuales basadas en el texto. Ahorita vamos a ver cita textual basada en el autor. Como dice el término aquí en la lámina, la diapositiva, formato de citas directas o textuales basadas en el autor. Hay unos que lo conocen como citas directas y otros como citas textuales. En este caso va a ser basada en el autor. ¿Qué es lo que dice la diapositiva en la parte literaria? Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras. Ya dijimos que cuando es una cita textual, estamos basándonos en la cita textual de menos de 40 palabras. Entonces, primero que tiene que ser menos de 40 palabras. Hasta 39 puede ser, 40 puede ser. Siguiente, pues cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. Eso lo dijimos también en el curso pasado. De igual manera, pues normalmente menos de 40 palabras con comillas y sin cursiva, normal, como le pide el texto. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. La misma metodología. Ya vamos a ver un ejemplo que el punto se ubica al final, también después del paréntesis. Ya vamos a ver ese ejemplo. Se escribe palabras introductorias. A continuación se hace énfasis en el apellido y el año y en el año, y al finalizar la cita se ubica en el número de página. Entonces, y al finalizar la cita se ubica en el número de página. Claro, al final de la cita se ubica el número de página. Muy bien, porque aquí es diferente. Primero se ubica el autor, luego lo que se copió y se pegó textualmente del documento y lo ubica entre comillas y al final se ubica el número de páginas. Ya vamos a ver ese ejemplo. O sea, va a ser claro. Vamos al artículo, copiamos lo que nos interesa, la parte pertinente, copiamos, pegamos y ubicamos entre comillas. Vemos dónde está la página, obviamente, cuál es el número de página. Pero antes de eso, comenzamos a escribir sobre el tema de aquí y de acá, y luego pues se ubica el autor, se ubica el año entre paréntesis y bueno, una palabra introductoria que puede ser según, bueno, antes de esto, según mi apellido, según Mendoza, indica que el apellido, entre paréntesis el año, y ahí se pega lo que usted copió del texto. Y al final, en paréntesis, ubica el número de página. Vamos a ver. ¿Qué dice la séptima edición? Esa es la sexta. Vamos a ver qué dice la sexta. Dice que se la conoce como cita textual basada en el texto, basada en el autor o cita narrativa. Es cuando se realiza énfasis en el autor, cuando se ubica mucho énfasis en el autor. Es decir, que da una introducción a la persona que está escribiendo. Y por lo general aparece su mención al comienzo de la oración, después de incorporar el apellido del autor o autora, entre paréntesis se entera la fecha de publicación del documento. Es decir, pues puedo decir yo, así lo indica Mendoza 2010, Mendoza solo el apellido, entre paréntesis 2010, y Paz se ubica en la parte del texto, entre comillas obviamente, y al final se ubica el número de páginas, ¿ya? Con el formato mismo, entre paréntesis. Ya vamos a ver ese ejemplo. Nota, después de cerrar las comillas inglesas, las comillas de la cita textual, no se pone punto, dice. No se pone punto. En este caso se introduce el espacio, inicio de paréntesis, se integra la abreviatura de la página, seguido de un espacio, el número correspondiente a la página y se cierra y de paréntesis y al final el punto. Es como que, ya vamos a ver el ejemplo para quedar un poco claro. Entonces la cita textual basada en el autor, se escribe una palabra introductoria, se ubica la palabra que enlace con el autor. Por ejemplo, yo me gusta, generalmente digo, según Mendoza, entre paréntesis 2010, indica que, en comillas, la palabra que copié del texto del artículo científico, cierro comillas, ubico entre paréntesis, en paréntesis el año, perdón, la página, P de página, punto, la página, cierro comillas y al final el puntito. Eso es lo que hay que hacer. Vamos al ejemplo. Vámonos a Word para el que nos dice cómo hay que hacerlo.
pues ya vimos la cita basada en el texto, ahora la cita basada en el autor. Miren, para Zamorano, Sarramona, perdón, me trabé la lengua así, la lengua me hago yo. Para Sarramona, mire, para Sarramona, utiliza una palabra introductoria para Sarramona, 2004, coma, y ahí comienza a escribir. En el marco de un aprendizaje permanente, la adquisición de diversas competencias se hace indispensable, ya que lo que copió del artículo científico, entre comillas, lo que copió en el artículo científico en el libro donde haya copiado, entre comillas, constituye la expresión no solo de la posibilidad y deseo de perfeccionamiento continuo de cada persona, sino que es la respuesta al constante aumento y modificaciones de los conocimientos vigentes. Cierra comilla. Cierra comilla y al final se ubica en paréntesis el número de página. P de página, el puntito y al final un punto, el punto al final que es fundamental. ¿Ya? Entonces de allí, bueno, sigue redactando. Esa es la cita textual basada en el autor, que primero se ubica el autor, una palabra introductoria al autor, el año, y bueno, si sigue ubicando palabras introductorias, perfecto, muy bien. Y de en medio, pues en la parte de después se ubica lo que copió y pegó del artículo científico del libro, abre comillas, cierra comillas, al final se ubica el número de página y un puntito al final. Aquí está el formato, en la parte de aquí, si lo podemos ver, miren, así mismo. Dice que está la palabra de referencia, el apellido del autor, el año que fue publicada, afirma, miren, la palabra afirma. En comillas, lo que él afirma, todo lo copiado y pegado del texto, y cierra comilla, abre paréntesis, ubica la P de página, el puntito, el número de página, y cierra con el paréntesis y al final un puntito, y ahí continúa la redacción. Así se hace la cita textual basada en el autor, tal y como se explica ya. Ahora que vuelvo y repito, si alguna institución tiene un formato independiente o una adaptación, es otra cosa, pero mientras tanto las normas APA se rigen bajo ese régimen. Entonces, pues eso es un gusto. Pues ahí está la aclaración de la cita textual basada en el autor. Ya vimos la cita textual basada en el texto y en el siguiente video vamos a ver la cita parafraseada. Ya vamos a ver de qué se trata. Asimismo, volvemos otra vez que este programa, si no sé qué pasa, se me cierra y bueno, cerramos otra vez. Vamos a ver. Cerramos. Desde que se abre el programa. Listo. Chao, nos vemos.